Perfecto. Bueno, jóvenes, buenas noches. Espero se encuentren muy bien. Les doy la cordial bienvenida a esta semana número 3 de la materia de jurisprudencia. Y bueno, como podrán ver ustedes, cada semana yo les subo el material que vamos a ver semana tras semana. De igual forma les comento que los temarios están también igual en el aula, ¿verdad? En el aula están el temario, las ponderaciones, el botón para que ustedes me puedan contactar. También me pueden checar lo que viene siendo el libro base. El libro base está, como les había comentado. ¿Por qué hago mención de esto? Porque me han preguntado. El libro base obviamente está dentro. Bueno, en cada semana hay una pestañita que viene siendo lo que es lectura, entonces, o recursos. Entonces, ahí ustedes entran, le pican y los lleva directamente al link, ¿verdad? Sería el libro base que vamos a llevar. Y viene siendo como el libro es una compilación y se llama Antecedente Histórico de la Jurisprudencia en México, ¿verdad? Bueno, entonces miren, voy a de una vez a presentar. Déjenme admitir ay. Vamos a admitir a Mari. Perfecto. En mi presentación hay una página que está en inglés, me fue ahí una disculpa. Sí logran ver, ¿verdad? Sí, maestra. Sí, maestra. Bueno, miren. Bueno, pues entonces esta es la semana 3 y aquí vamos a ver lo que es el tabla o el contenido que vamos a ver, ¿verdad? Estos son los temas que vamos a tocar hoy. Y nos vamos a lo que viene el inciso G, que viene siendo el otorgamiento de la facultad para crear jurisprudencia a otros órganos judiciales, que viene siendo en 1967, en ese año. Ok, comenzamos. Ay, no sonó. Si saben de alguien, y me pueden interrumpir, que quiera entrar al aula y no se oiga, aquí no puedo yo oír que me están llamando, levanten la mano o interrúmpame y yo con mucho gusto. Mire, por ejemplo, ella sí sonó, pero el anterior no sonó. Ok. Vamos a admitir a todos de una vez. Ok, bienvenidos, buenas noches. Ok. Y nos vamos a otorgamiento de la facultad para crear jurisprudencia a otros órganos judiciales. Bueno, en la década de los 60, el rezago en el trabajo del máximo tribunal había alcanzado proporciones importantes, por lo que se pensó en la necesidad y conveniencia de que su facultad para emitir jurisprudencia fuera compartida por los tribunales colegiados de circuito, creados, ¿verdad? De modo que el 27 de octubre del 67 se reformaron los artículos 94 y 107 constitucionales. Dice, la disposición contenida en el primer párrafo de la fracción 13 del artículo 107, cuyo tenor, dice, la ley determina los casos, o se puede decir lo que dice, ¿verdad?, en lo que sería obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Se consideró que debía pasar del artículo 94, que era de carácter general, en lugar de mantenerse en el artículo 107. O sea, no solamente cambió de lugar, ¿verdad?
Dice, el artículo 94 se dividió en varios párrafos. En el quinto de ellos se estableció por primera vez el texto que hoy tiene el párrafo séptimo del artículo constitucional en comento, dice. Además, implicó un incremento en cuanto a la legislación que podían interpretar los tribunales competentes. Es decir, antes de 1967, la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación solo podía derivar de la interpretación de la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales. Así, a partir de esta reforma, se permitió la interpretación por medio de la jurisprudencia. Dice, leyes y reglamentos locales, además de que podían ser sentadas no solo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino también por los tribunales colegiados del circuito. A partir de este año, el nombre de la ley se modificó para quedar como Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como actualmente se conoce. Bueno, esta modificación se dio porque obviamente, como se dice, se vieron rebasados en cuanto a todo el trabajo que tenían, ¿verdad? Entonces, era un rezago aparte el que tenían, no podían actualizarse, no podían modernizarse. Entonces, lo que hicieron, obviamente, es pasarlo también a los tribunales colegiados de circuito. ¿Para qué? Para que su carga de trabajo, obviamente, fuera menor. Incluso, pues obviamente poder actualizarse en otras cosas, tener, ahora sí como que dice, modernizarse, ¿verdad? Y aparte porque muchas cosas eran, ahora sí como quien dice, era muy centralista, ¿verdad? Nos vamos al inciso H y dice, reforma que modifica el sistema de competencias de 1987. La página 8. No, 9. Ok. El 10 de agosto de 1987 entró en vigor el decreto que reforma los artículos 73, 94, 97, 101, 104 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una de las principales propuestas de la iniciativa de reformas fue que los tribunales colegiados de circuito conozcan de todos los problemas de legalidad sin distinción de cuantía, penalidad, características especiales de las cuestiones judiciales involucradas, pues ello no varía la esencia de los problemas jurídicos planteados, ya que los órganos del Poder Judicial pronuncian sus sentencias respecto a las cuestiones jurídicas que las partes someten a su jurisdicción y no respecto del interés económico del negocio, duración de la pena o características especiales en otras ramas. Ello provocó reformas a las leyes de amparo y orgánica del Poder Judicial de la Federación. El artículo 94 de la ley se adicionó un tercer párrafo. Vamos a ver quién es. Y dice, también constituye jurisprudencia las resoluciones que diluciden las contradicciones de tesis de salas y de tribunales colegiados. Bueno, fíjense bien, eso es muy importante. En este año precisamente, justamente en esto, es aquí donde se inician las contratesis, ¿verdad? Una jurisprudencia conforma un antecedente legal, ¿verdad? A partir de esto se está creando una posibilidad de una contratesis. Mediante la adecuación constitucional y legales
pertinentes derivadas de la reforma judicial, los tribunales colegiados de circuito pudieron conocer los amparos directos promovidos contra resoluciones de tribunales ordinarios que hubieran resuelto el juicio en lo principal. Por problemas de interpretación de las leyes, lo que se conoce doctrinalmente como amparo casación. Ahora sí. Y donde principalmente se alegan cuestiones de legalidad cuyo conocimiento correspondía anteriormente a las salas de la Corte. Dice, asimismo, al otorgarse a los tribunales colegiados de circuito el control de la constitucionalidad de los reglamentos autónomos y municipales y de los actos concretos de autoridad y el control de la legalidad, se buscó eliminar el problema de rezago en juicios de orden federal. A raíz de ello, los tribunales colegiados de circuito comenzaron a encargarse de la creación de jurisprudencia sobre legalidad. Fíjense, esto todo es interpretación de la ley, más que nada, ¿verdad? Es la labor, obviamente, de los tribunales. ¿De qué? Pues de interpretar. Dice, sin embargo, la jurisprudencia sobre legalidad no se sustraería totalmente del control del máximo tribunal, dado que resolver las contradicciones de tesis sustentadas por tribunales colegiados siguió dentro de su competencia. Así, la Corte mantuvo una regencia indirecta sobre la jurisprudencia en materia de legalidad. Es decir, sí les dio, obviamente, oportunidad, ¿verdad?, de que ellos hicieran el trabajo, pero en caso de contradicción, acuérdense lo que les había dicho, la que toma la última palabra, pues obviamente es la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Este es lo que les estaba yo comentando, que es no le hagan caso. Ok, nos pasamos al siguiente inciso, que es reforma del 15 de enero de 1988 a la Ley de Amparo. Esto no, ok. Ok, dice, el 15 de enero de 1988 fueron aprobadas nuevas reformas a la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia con las nuevas modificaciones introducidas a la Constitución Federal de 1987. Así, permítame, una disculpa. Déjenme quito esto, permítame. Ok. Dice, así se eliminó el párrafo final del artículo 192, que se refiere a las ejecutorias sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes de los estados, la cual podía formarse por sentencia de una o varias salas. El 194 regula hasta hoy la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito y precisa que cada uno de ellos puede establecer su propia jurisprudencia. Ok, el 94 dice, no sufrió cambios de esa reforma, pero los artículos 94 bis y 95 bis, que tratan respectivamente de la publicación de tesis aprobadas, modificada o que interrumpieron jurisprudencia y sobre la denuncia de contradicción de tesis, fueron derogados. Okay. Dice, el 95 establece desde entonces las reglas para dar precisión y claridad a la jurisprudencia y asegurar su conocimiento y difusión. El 96 dice, se instituyó el sistema vigente en la actualidad para eliminar inmediatamente la posible contradicción de tesis jurisdiccionales de los tribunales colegiados, fenómeno que requirió atención especial
al haberles asignado el control de la legalidad, que implicó el aumento en el número de tribunales colegiados en todo el país. A ver, permítanme, déjenme más checar algo. Ok, sí. El 197 contempla la resolución de tesis contradictorias entre las salas de la Suprema Corte de Justicia y el derecho de las salas y tribunales colegiados para que, con motivo de un caso concreto, pidan al Pleno de la Suprema Corte o a la sala correspondiente que modifique la jurisprudencia que tuviese establecida en la materia, para que la resolución dictada al respecto constituya jurisprudencia. El hecho de que los tribunales colegiados pudieran interrumpir o modificar la jurisprudencia de la propia Corte, siempre que se refiere a asuntos de la competencia de estos últimos, parece ser prueba suficiente. Con eso bastaba, ¿verdad? Dice, de que el máximo tribunal no volvería a conocer de negocios de legalidad. Sin embargo, esto no ocurrió así. Permítame. Ok, esto no ocurrió así debido a que en la adición del artículo 197A se facultó a la Corte para resolver las contradicciones de tesis que se sustentaran entre aquellos. Por otra parte, dice, con esta reforma se buscó darle dinamismo a la creación jurisprudencial y evitar su estancamiento, pues lo contrario hubiera constituido un candado para los tribunales colegiados de circuito que habrían tenido que acatar irrestrictivamente las decisiones previamente establecidas por la Suprema Corte, aun cuando fueran evidentemente anacrónicas. Bueno, fíjense, en esta etapa lo que realmente se buscó pues es que hubiera dinamismo, ¿verdad? Y que pues los asuntos pudieran avanzar y resolverse legalmente. Y como les digo nuevamente, que no se estancaran, ¿verdad? Que no se estancaran y que obviamente llegaran llegaran a una resolución, ¿verdad? Buena o mala, pero que se llegara. Ok. Nos vamos a lo que viene siendo reformas constitucionales de 1994. Vamos a ver, ¿alguien está? No, nadie. Ok. Dice, el 31 de diciembre de 1994, nuevas reformas a la norma suprema buscaron consolidar el carácter tribunal constitucional de la Suprema Corte de Justicia, que había logrado ganarse el respeto de la sociedad mexicana en virtud de su desempeño ético y profesional. Dice, como las reformas anteriores no habían bastado para hacer de ella un tribunal constitucional genuino, se pretendía modificar su integración y su sistema competencial para que su carácter de jurisdicción constitucional especializada pudiera consolidarse. Dice, las reformas produjeron 3 consecuencias fundamentales. La creación del Consejo de la Judicatura Federal, la redistribución de las facultades jurisdiccionales y no jurisdiccionales que tenía la Suprema Corte a otros órganos del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, la competencia en exclusiva del máximo tribunal para conocer de controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. La integración del Pleno sufrió un importante cambio. El número de ministros se redujo de 26 a 11 a fin de facilitar la deliberación colectiva entre los miembros, asegurar una interpretación coherente de la Constitución, permitir la renovación periódica del criterio y actitudes ante las necesidades cambiantes del país y favorecer el pleno cumplimiento de su encargo. Recuerden, era una época
bien difícil en cuestiones meramente políticas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente se estaba pasando por una transición muy difícil en donde un partido que tenía más de 70 y tantos años en el poder ya iba a dejarlo, ¿verdad? Entonces era algo así como que, wow, era el top de los cambios en México, en cuestiones obviamente políticas. Ok, ay. Dice, la reducción en el número de los integrantes implicó adicionalmente que las salas fueran 2 en lugar de 4. Hasta antes de la reforma, el Pleno de la Corte se había encargado de la administración y supervisión de los juzgados de distrito y los tribunales de circuito, así como de nombrar y adscribir a los titulares de dichos órganos jurisdiccionales. Dado que en 1994 el número de jueces y magistrados se había incrementado considerablemente, fue creado el Consejo de Judicatura Federal, órgano que desempeñaría funciones exclusivamente administrativas, pues quedó encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, excepción hecha de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. Y se fue trascendental la reforma del artículo 105 de la Constitución Federal. Se ampliaron las facultades de la Suprema Corte de Justicia para conocer de la controversia constitucional y se abrió la posibilidad de que un porcentaje de las cámaras legislativas plantara solo ante la Corte la inconstitucionalidad de leyes mediante una acción abstracta. Nos vamos al siguiente inciso y viene siendo las reformas constitucionales de 1996. Ok. Dice, el 22 de agosto de 1996 se introdujeron nuevas reformas al texto constitucional con el fin de lograr un sistema integral de justicia en materia electoral, en la inteligencia de que ello implicaría el control de la constitucionalidad de las leyes electorales. Se agregó un párrafo, la fracción 2 del artículo 105 constitucional, para determinar que la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución es la prevista en el artículo, es decir, la acción de inconstitucionalidad. Fíjense, se permite de alguna forma la posibilidad en esta parte o con esta reforma, pues se permite que de alguna forma se dé la posibilidad de llevar a cabo, dice, mediante, pues obviamente una impugnación, ¿verdad? La tramitación de amparo y aquí que la Corte decida el sentido y formas de actuar para que hubiera obviamente legalidad en las elecciones, ¿verdad? Que se estaban llevando a cabo en esas épocas. Esto de alguna forma crea un antecedente para reformas, ahora sí, un antecedente para futuras reformas constitucionales, porque realmente esto no está, esto es historia, esto no había pasado en ningún país de América Latina, esto no lo tenía ningún país de América Latina. O sea, era algo así como que algo nuevo de que dio pie a un cambio muy importante, ¿verdad? Pues se puede decir que obviamente dio pie obviamente la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? A eso se refiere. Pues
obviamente este viene siendo el órgano encargado, ¿verdad?, de velar, obviamente, la legalidad de que, pues en materia de elecciones y que se lleve a cabo de manera ordenada, pacífica y legal. Bueno, vamos al inciso L y viene siendo las reformas constitucionales de 1999. Bueno, les quiero comentar algo. Después de eso, pasando unos cuantos años, obviamente, otros países, pues siguieron la misma, pues se puede decir que el mismo caminito, ¿verdad? Ok. Dice, en 1999 se produjeron nuevas reformas que continuaron con la conversión de la Suprema Corte de Justicia en un tribunal constitucional. Dice, el artículo 94, párrafo sexto de la Ley Fundamental fue modificado para permitir que el más alto tribunal del país, mediante acuerdos generales, decidiera de qué asuntos conocería y cuáles remitiría a los tribunales colegiados de circuito. Ok. Aquí igual, de igual forma, ¿esto por qué se dio? Pues obviamente para agilizar y para ser más dinámico, ¿verdad? Que no se estancara el trabajo. Ustedes dicen, ay, es muy repetitivo, pero realmente eso era algo muy importante. ¿Por qué? Porque tenían que darle, obviamente, más poder a los tribunales colegiados de circuito para obviamente ellos hacer otra actividad. Se reformó la fracción 9 del artículo 107 para que la Suprema Corte de Justicia en pleno pudiera conocer de la revisión en amparo directo cuando las resoluciones pronunciadas por los tribunales colegiados de circuito decidiera sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecieran la interpretación directa de un precepto constitucional. Esta facultad de la Suprema Corte de Justicia, al funcionar en pleno, no solo se ejerce en el caso de amparo directo. Si bien no hay alguna disposición constitucional o legal que le confiere competencia para conocer de la revisión de amparo indirecto, competencia originaria de las salas, la jurisprudencia ha hecho posible que el Pleno de la Corte también se pronuncie sobre la revisión de amparos indirectos. Seguimos con las reformas de este mismo año. Ok. Dice, los acuerdos generales 4/2000 y 10/2000, entre otros, fueron abrogados por el diverso 5/2001, relativo a los asuntos que el Pleno conservara para su resolución y a los de su competencia originaria que enviara a las salas y a los tribunales colegiados de circuito. Dice, acuerdo resulta particularmente importante, pues permite apreciar los esfuerzos de la propia Suprema Corte de Justicia para que su función capital se centrara en la salvaguarda de la Constitución Federal. Este acuerdo ha resultado muy efectivo para reducir el volumen de trabajo acumulado en el máximo tribunal. De ahí que su función primordial haya podido consistir en el control de la constitucionalidad de las leyes. Pues, ¿qué sucede? Ellos podían revisar ahora sí de una manera un poquito más holgada si realmente esas leyes funcionaban o no, ¿verdad? Antes no podían, obviamente por la carga de trabajo que tenían. Nos vamos al siguiente inciso y vienen siendo las reformas del 9 de junio del 2000 a la ley de amparo. Porque no puse ningún video en este bloque. Bueno, ok.
Dice, como se vio, la reforma constitucional de diciembre de 1994 redujo el número de ministros de la Corte de 26 a 11. Sin embargo, esta circunstancia no fue tomada en cuenta para efectos de la ley de amparo. Fue hasta el 9 de junio del 2000 cuando ese cuerpo legal fue reformado en su artículo 192 y 194, relativos a los requisitos necesarios tanto para establecer jurisprudencia en el caso del primero, como para determinar su interrupción y dejar de tener carácter obligatorio en el del segundo. Dice, en ambos artículos la modificación opera solo cuando se trate de jurisprudencia establecida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así, la votación pasó de 14 a 8 votos de los ministros que lo integran. Dice, el segundo párrafo del artículo 192 actualmente muestra la siguiente redacción. Y dice, la resolución constituirá jurisprudencia siempre que lo resuelto en ellas se sustente en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario. Permítame. Ok. Que se sustenten en 5 sentencias ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, que hayan sido aprobadas por lo menos por 8 ministros, si se tratara de jurisprudencia del Pleno o por 4 ministros, en los casos de jurisprudencia de las salas. Por su lado, el primer párrafo del artículo 94 adoptó desde entonces hasta nuestros días lo siguiente dice. Si la jurisprudencia se interrumpe dejando de tener carácter obligatorio siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario por 8 ministros, si se trata de la sustentada por el Pleno, por 4 si es de una sala y por unanimidad de votos tratándose de un tribunal colegiado de circuito. Entonces, sí se dan cuenta que cambia, ¿verdad? O sea, 8 ministros cuando es una ejecutoria. Obviamente si se trata de sustentada por el Pleno. Por 4 si es por una sala. Y tiene que ser por unanimidad, es decir, que todos tienen que votar a favor o en contra, obviamente en un tribunal colegiado de circuito. ¿Ok? Hasta aquí llega esta presentación, pero ¿qué creen? Voy a hacer otra presentación porque voy a dejar de presentar esta y voy a buscar otra. Permíteme tantito, voy a buscarla en mi correo. No, en mi correo no. Lo voy a buscar directamente en mis cursos. Permíteme. Y yo te les digo por qué razón. Activar edición, muy bien. Voy a tener que un bloque lo voy a abrir, el bloque 4. Lo voy a visualizar. Solo por un momentito. A ver. Qué raro, no se abre. Ah, ya. Ya se abrió. Ok, lo voy a volver a ocultar, permítame. Y ahora sí ya.
Bueno, antes de empezar, ya aquí terminamos lo que viene siendo el bloque de la clase 3. Ok, dejé de presentar el bloque de la semana 3. Voy a empezar con el bloque de la semana 4. ¿Por qué razón? Me va a decir, ¿por qué, maestra? Bueno, lo que pasa es de que en el bloque 5, en el bloque 6, que yo lo tenía para el examen final, se van dos preguntas en el parcial. En el banco de preguntas hay dos preguntas del bloque 6. Entonces, eh, ya voy a dividir obviamente, mi material y brincarlo al bloque 6. Entonces, obviamente, pues tengo que avanzar, ¿verdad? Para que yo no me vea pues rebasada en cuanto a esas preguntas, pero realmente son dos, realmente no es mucho. Como quiera, ver, desde aquí por lo pronto, no sé si tengan algún comentario hasta ahorita sobre lo que vimos hoy, algo que quieran comentar, algo de la tarea antes de empezar el bloque 4, o el material de la semana 4, pero no se asusten, no pasa nada, o sea, no voy a avanzar mucho, va a ser un poquito, incluso lo podemos retomar también la próxima semana, ¿verdad? ¿No? ¿Todo bien? Ok, miren, Celina levantó la mano y Cedric también levantó la mano. Sí, Celina, adelante. Célida, maestra, buenas Celina, noches. discúlpame, Celina. ¿Van a quedar las diapositivas para sacar ahí el resumen? Sí, van a quedar las diapositivas. A otra cosa, también hay diapositivas también la presentación del bloque 4 están también en la plataforma, solamente que están ocultas. Y aparte, ¿qué creen? Pues resulta que me pidieron subir en el bloque 2 lo que viene siendo un cuestionario, un temario SCORM. Pero yo les dije, oigan, ya lo tengo, ya lo hice, pero ya pasó la semana 2. Me das cuenta que a mí nada más me pasaron que era la materia de derecho laboral. Lo hice con tiempo y le subí las semanas que me pidieron. Pero resulta que me llamaron y me dijeron, oiga, maestra, ¿sabe qué? Falta jurisprudencia. Y yo dije, no, jurisprudencia nunca me habían dicho. Me dices, no, sí, falta jurisprudencia. Entonces checo y veo que pues no está jurisprudencia, pero dije, bueno, si me lo están pidiendo, pues lo hago. Hice la presentación para la semana 2, ya me la mandaron, pero yo les dije, oigan, la semana 2 termina mañana domingo y ya se cierra la fecha y ya hasta califiqué. O sea, yo ya califiqué a mis alumnos con la semana 2. Ya, ustedes díganme qué hago. Y me dijeron, no, maestra, no se preocupe, esa semana 2 del SCORM se queda para el siguiente tetra, me imagino, si no hay alguna modificación. Y yo le digo, bueno, como ustedes digan, nada más avísenme, porque los alumnos pues ya hicieron su semana 2. Me dijeron, no hay ningún problema. Ok. Entonces, esta semana es actividad normal y la que viene es una actividad SCORM, que son preguntas muy sencillitas. Son 5 preguntas y están bien fáciles, la verdad. No hay pierde. Siento que está más complicado los cuestionarios que estoy haciendo. En cambio aquí me están pidiendo que obviamente haga en el score preguntas muy, muy sencillas y muy básicas, ¿verdad? Que no tengan mucha complicación. Como quiera, mis presentaciones se suben, tanto la semana 2, semana 3, semana 4, todas mis presentaciones están en la plataforma, pero por favor, no se basen en mis presentaciones. Si pueden ustedes leer el temario basándose en el libro base, mucho mejor. ¿Por qué? Porque puede, ¿verdad? Puede llegar a pasar que en el examen se me vaya alguna pregunta, digo, que en la presentación no haya yo visto un tema en específico, una cosita que yo haya modificado y que pase y que esté en el examen y que ustedes nada más se hayan basado en mi presentación, ¿verdad?
por lo general no creo, ¿verdad? Porque yo les di una repasada, otra repasada, volví a hacer cambios, dije esto no va a lo de puro, ¿verdad? A ver, Cedric, sí, adelante. Sí, profesora, gracias. Sí. Estaba viendo en los tópicos de esta semana, de la semana 3, habla de un curso el próximo viernes. Ah, sí, lo que pasa es que es un curso, sí. Ajá, lo chequé y dice que es algo de las matemáticas, pero quería preguntarle qué hay que hacer ahí o qué vamos a hacer ahí mismo. Mira, nos invitaron, haz de cuenta que casi obligatoriamente, ¿no? Nos invitaron a todos los alumnos, a todos los tutores, que les extendiéramos a ustedes la invitación para que pudieran entrar también a la síncrona de la maestra que está dando la presentación, que va a dar la presentación este próximo viernes. Obviamente, pues, me gustaría darles puntos, me gustaría regalarles puntos, ¿verdad? Por cada asistencia, pero no puedo, o sea, no sé de qué manera poder ayudarlos sobre eso, pero sí me gustaría que asistieran. Yo también tengo que entrar a la síncrona ese viernes, es a las 6 de la tarde. Si pueden conectarse, pues se los voy a agradecer, aunque sea un ratito, que digan presente, alumno tal, ahí sí pueden poner su nombre, su tetra o su carrera, soy alumno de la carrera tal, o solo saludar, ¿verdad? Se los voy a agradecer mucho. Sí, nos pidieron muy encarecidamente que los invitáramos y que lo publicáramos, incluso que lo pusiéramos ahí en nuestra semana. Yo como quiera voy a mandar un correo masivo a todos mis alumnos. Sí, Gabino, adelante. ¿El link lo va a dar usted? ¿Mande? No lo entiendo, pero yo no voy a dar la clase. No, en dado caso de que tengamos interés de entrar al curso ese que usted se refiere, pero por una u otra razón no tengamos la posibilidad de poder ingresar, no pasa nada. ¿Se va a calificar con algún puntaje o es sencillamente voluntario para aquellos que deseamos ingresar? No pasa nada si no entras. No te quito puntos y también si entras tampoco te puedo dar puntos. Okay. Haz cuenta que eso es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Porque nos están pidiendo que los invitáramos encarecidamente. Y digo, ¿cómo los podemos enamorar para que entren al curso? Bueno, pues espero que les sirva. Es un curso, creo que es de matemáticas. Entonces, sí. Pues, si pueden entrar, les digo, un ratito, bien, si no, no hay ningún problema. No hay, también igual aquí, es lo mismo que pasa ahorita con nosotros, con nuestras síncronas. Tenemos nuestra clase, la subo a la plataforma, pero obviamente, yo no tomo asistencia, no quito puntos porque no entren, o sea, no, absolutamente nada de eso. ¿Por qué? Porque pues obviamente estamos de acuerdo que es una escuela en línea y pues es muy difícil que y muchos trabajan, entonces pues sí es complicado, no, pero no pasa nada. Bueno, oigan, entonces si no tienen ninguna duda sobre eso, le doy un poquito al tema 4, ¿cómo ven? ¿Sí? Gracias, profesora. Todo. El link ya está, Cedric, de hecho, tú entras a la UCNL y está luego el link y dice ahí curso bueno, yo así lo veo, yo cuando entro, yo veo curso el próximo curso viernes, y ahí está el link, pero yo igual lo puse ahí en la foto, ¿verdad? Obviamente ahí sí tendríamos que copiarlo así tal cual, ¿verdad? En cambio, creo que el que pone la UCNL directamente cuando tú entras, creo que es picarle y ya te lleva directamente al link, ¿verdad? Gracias. Sí, de nada. Bueno, voy a hacer la presentación de la semana 4, es bien rapidito, pues, a lo mejor les digo, va a ser muy poquito. Está bien padre esta clase, la verdad, que era la que voy a dar la próxima semana, pero sí es importante avanzarle tantito. Miren, aquí vamos a empezar a ver, bueno, aquí está el temario que vamos a tocar, o el tabla de contenido, como yo les digo. Y el 1 dice, concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia como institución jurídica.
Dice 2, evolución histórica de la noción de la jurisprudencia. Y 3, conceptos doctrinarios contemporáneos. Y nos vamos a ver concepto y naturaleza jurídica de la jurisprudencia como institución jurídica. Y dice, jurisprudencia es una palabra culta que proviene del latín jurisprudenti, dice IAE, compuesta de las raíces ius, iuris y prudencia. Dice lae. Dice, las voces ius y iuris fueron definidas por los romanos como el arte de lo bueno y lo equitativo. Hoy, sin embargo, la encontramos, ahí discúlpenme, aquí hay un error, la encontramos traducida en algunos diccionarios simplemente como derecho. Dice, la raíz latina prudentia, y ahí significa sabiduría, conocimiento, y derivado de prudentis, dice sabio, conocedor, que a su vez constituye una deformación de la palabra preventis, participio presente del verbo prevideo, prever. De ahí que para los romanos prudente era aquel que estaba al tanto, el que sabía, el que era competente para su sabiduría. Mire, esto es bien importante porque viene en el examen, en el parcial. Y supongamos, dice, la jurisprudencia es una palabra culta que proviene del latín, falso o verdadero. Pero si resulta que le cambian una palabrita y dice, jurisprudencia es una palabra culta que proviene del griego jurisprudenti, y compuesta de las raíces ius, falso o verdadero. Pues ustedes van a decir falso, porque no es griego, ni árabe, o sea, ni Egipto, es latín, ¿ok? Para que tengan ahí ustedes cuidado. Ok, vamos ahora con el concepto de jurisprudencia. Dice, en el año de 1452 a.C., 3 patricios romanos fueron enviados a la Magna Grecia a ilustrarse de las leyes de Solón y Licurgo, por lo que tuvieron contacto con las figuras jurídicas creadas por los griegos, entre ellas la phronesis, definida como el conocimiento y valoración de lo justo y de lo injusto, con el fin de practicar lo primero y de evitar lo segundo. Y aquellos tradujeron como prudenti y ae. Ok. ¿Por qué razón ustedes creen que los mandaron a estos patricios romanos a Grecia? A ver, pues obviamente los mandaron porque veían, bueno, más que nada es porque pues eran dos culturas, obviamente se puede decir que similares y a la vez no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los romanos eran se puede decir que era una raza, un imperio conquistador, ¿verdad? Un conquistador que obviamente que iba de conquistando territorios y más territorios y más territorios. Pero a la vez que conquistan territorios y territorios y más territorios, pues ¿qué pasa? Pues obviamente pues hay matanzas, hay sangre, hay disputas, hay guerra. Voltean a ver a Grecia. ¿Qué pasa con Grecia? Que como quiera, obviamente Grecia formaba parte de su territorio, ¿verdad? Los griegos. ¿Qué pasa con Grecia? Pues obviamente era un pueblo, una cultura muy culta, muy pensante, que obviamente se caracterizaba por cultivarse. Ahora sí, como no puedo decir que cultivarse por dentro, pero obviamente, pues sí tenían obviamente esa característica de ser grandes pensadores, grandes matemáticos. Entonces, ellos vieron que allá no tenían ese tipo de problemas, ¿verdad? ¿Qué estaba haciendo Grecia? Estaba haciendo algo diferente. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos diferente?
Por eso mandaron a estos patrillos a investigar, a empaparse sobre esas cuestiones jurídicas, ¿verdad? Ok. Jorge Adame Godard explica que la jurisprudencia es una virtud intelectual que permite al hombre conocer lo que debe evitar, referido a lo jurídico. Dice, la prudencia es la virtud que discierne de lo justo de lo injusto. Es por ello que lo característico de este pensamiento prudencial, también llamado pensamiento aporético o pensamiento por problema, es que tiende a encontrar la solución de una cuestión a problema determinado. Con base a esta explicación, se afirma que la sabiduría prudencial romana se encaminaba a un examen riguroso y pormenorizado de casos concretos, con lo cual se aseguraba la respuesta eficaz a cada problema planteado, ¿verdad? De acuerdo con lo expuesto, la jurisprudencia en sus sentidos etimológicos, es decir, sabiduría del derecho, puede entenderse como el conocimiento pleno del derecho, dominio de sus conceptos y técnicas, utilizado prudentemente para resolver en forma eficaz una cuestión o problema determinado. Permítame solamente un minutito, ¿sí? Ahorita regreso. No se vayan, por favor. Ay, ahora sí, ya una disculpa. Ay, no, ese no. Es este. Ay, ahora sí ya, perdón. Ok, nos vamos a la evolución histórica de la noción de la jurisprudencia. Miren, esta parte que acabamos de ver está sobre el concepto de jurisprudencia, también ven en el examen, ¿ok? Ok, evolución histórica de la jurisprudencia. Digo, evolución histórica de la noción de la jurisprudencia. Página 8, ok. Y dice, en la Roma donde se considera que tiene, es en Roma, perdón, donde se considera que tiene su origen la actual ciencia jurídica, lo que obliga a comentar el análisis de la noción de jurisprudencia a partir de ahí. Dice, por su estudio, la jurisprudencia romana se ha dividido en 4 etapas. Antigua, preclásica, clásica y posclásica. Esta última conocida también como la época del derecho vulgar. Eso también viene en el examen. Ok, nos vamos a lo que viene siendo la época antigua. Y dice, durante esta época Roma estuvo influenciada por la cultura griega, cuyo pensamiento filosófico jurídico estaba inspirado en cuestiones de índole divina.
Fritz Schulz sostiene que los más antiguos juristas de que se tienen noticias son los sacerdotes, que les podía calificar de juristas, que se les podía calificar de juristas, sino solo aquellos que se le ocupan profesionalmente del conocimiento de las normas sacras. El gremio sacerdotal se encontraba dividido en grupos con distintas funciones, que en un principio se referían al derecho sacro. Estos grupos eran llamados colegios de los pontífices, cuyos miembros eran personas de alto rango social, cuya posición económica les permitía asumir dicho cargo público sin remuneración económica alguna. Fíjese bien, en esta época era algo muy importante recurrir obviamente a los sacerdotes, ¿verdad? O a la élite de sacerdotal de esa época, de esa cultura, ya que para ellos era algo muy importante, porque se puede decir que ellos regían o les decían qué hacer y qué no hacer. Supongamos, ¿sabe qué? Es una época buena para ir a la guerra, o no es época buena para ir a la guerra, y lo tenían que checar, a lo mejor es déjame ver, no sé. Entonces era como que un grupo de sacerdotes, como dice ahí, de un alto nivel, un gremio sacerdotal de alto, pues divino, ¿verdad? Y ellos eran los que decidían, oigan, nos podemos expandir más o no, queremos invadir a los bárbaros eran los alemanes, ¿verdad? Queremos invadir más allá y lo hacemos o no lo hacemos. Entonces, todo eso ellos lo tenían que consultar, obviamente, con este gremio, ¿verdad? Obviamente estamos hablando que pues eran épocas pues diferentes, ¿verdad? Esto es historia. Y pues era una época muy bárbara, pero también, aunque no lo crean, en una cultura que pues también era muy avanzada, ¿verdad? Hacían cirugías de la retina, del ojo, de una manera que dices tú, oye, pues si nosotros no lo hacíamos apenas, ellos lo hacían con de cuántas diferencias de siglos de años, y ya lo hacían ellos, y nosotros apenas lo estamos haciendo en estos 2 siglos, ¿verdad? Ok. Dice, los miembros del colegio pontifical tenían prácticamente monopolizado el arte de la lectura, la escritura y el dominio de las formas legales, tanto para litigar en el proceso romano arcaico como para concluir negocios jurídicos, pues mantenían en secreto su producción jurídica, de tal manera que nadie excepto ellos accedían a ella. ¿Quiénes? Estamos hablando del gremio sacerdotal, ¿ok? El derecho fue elaborado con base en hipótesis generales y plasmado por escrito en la ley de las 12 tablas. El pueblo no tendría mayor problema en la resolución de conflictos, pues sería suficiente con solicitar la aplicación a la ley, a la persona o autoridad competente. Sin embargo, tal como nos recuerda Kunkel, dicho texto, para satisfacer a largo plazo la exigencia de la vida jurídica, necesitaba una interpretación que se concedió al Colegio de Pontífices por su pericia jurídica. Se dan cuenta que en esta época entonces quiere decir que era la clase alta sacerdotal, el gremio de un nivel económico alto, ¿verdad? Pero aparte eran los que monopolizaban, ¿sí se dan cuenta? Que monopolizaban, como quien dice, casi todo, porque ellos sabían leer, ellos sabían escribir, tenían el dominio de cómo expresarse, de cómo hablar, de cómo decir las cosas de una manera súper bonita, ¿verdad? Y que se oyera bien, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Ellos lo monopolizaron, ¿verdad? O sea, pues a lo mejor los sirvientes, los que hacían el quehacer, o los mayordomos del
del emperador, o no sé cómo se les llame, pues obviamente pues esa gente no tenía esos conocimientos. Incluso se puede decir que la gente hasta de un nivel económico alto, pues tampoco lo tenían, ¿verdad? Porque acuérdense que el gremio que lo tenía todo monopolizado era el gremio sacerdotal. Ok, vamos a pasar a la época antigua. Ok, esta época concluye cuando a fines de la República, en el año 304 a.C., el monopolio doctrinal de la jurisprudencia por parte de los pontífices fue interrumpido por Ceo Flavio, escriba del sacerdote Apio Claudio, quien publicó las fórmulas jurídicas que los pontífices habían elaborado y logró así que todos tuvieran acceso a ellas. A raíz de lo anterior, la jurisprudencia se volvió laica y pública. No así, aunque se pusiera pública, pues no así todos pudieron haberla leído, ¿verdad? Pero al menos ya se había publicado, como dice ahí. Pasamos a la época preclásica y dice, tras la laicización de la jurisprudencia y toda vez que no era una facultad del gobierno dar asesoría legal, los prudentes, al ser consultados sobre cuestiones jurídicas, comenzaron a emitir opiniones y preparar esquemas y bocetos de negocios jurídicos, así como asesorar a los interesados sobre la elección y adaptación. Las opiniones, los esquemas, los bocetos y las asesorías emitidas por los prudentes se conoce como responsa. Los prudentes no solo eran consultados por particulares, sino también por miembros de los órganos de la administración, magistrados, jurisdiccionales y jueces. O sea, hasta los jueces iban y consultaban a los prudentes, ¿verdad? Es lo que yo les he comentado. Aunque se publicaran estas cuestiones jurídicas, pues no todos tenían la pericia o la sabiduría, y aún así, si no muchos sabiendo leer no le sabían, pues obviamente iban y consultaban con los prudentes, ¿verdad? No sé si esta sigue siendo la época preclásica. Sí, sigue siendo época preclásica. Ok. Sin embargo, a la larga libertad para emitir los responsas provocó que existiera un exceso de estos y que no todos tuvieran la calidad adecuada, lo que trajo consigo desconfianza en la producción jurídica de los prudentes. Este hecho cerró la época preclásica. Bueno, perfecto. Pues bueno, hasta aquí nos quedamos, jóvenes, porque ya vi que ya son más de las 10. Como quiera, pues sí le avanzamos algo, ¿ok? Entonces nos quedamos, fíjense bien, nos quedamos en la página, en la época preclásica, ¿verdad? Y viene siendo la página 13, ¿ok? Época preclásica, página 13. Déjenme dejo de presentar. Ok, maestra. Ok, bueno, entonces esta semana tenemos nuestra actividad, ¿verdad? La suben, las califico, no hay ningún problema. En la semana 4 es la actividad SCORE, que está bien sencillita, bien fácil, son 5 preguntas. Entonces no hay ningún problema sobre eso. Cualquier duda, cualquier cosa que me hagan saber llegar, díganme. Un alumno, ahí le va, no pudo accesar a la actividad SCORE. Por alguna razón no lo dejó, pero ¿qué creen? Le puso ahí que ya le habían quitado sus actividades, o sea, ya no tuvo oportunidad, esas 2 oportunidades se las quitaron. Entonces, si les llega a pasar eso, avísenme para que yo pueda habilitarles esa acción. Sus cookies hicieron que no pudiera accesar, y aparte utilizó el Box para poder hacer esa actividad. A ver, Gabino levantó la mano.
Sí, buenas noches, maestra. Una pregunta, ¿va usted a subir las presentaciones que nos acaba de proyectar? Sí, ya están arriba. De la semana 1, semana 2 ok. y semana 3. De esta semana 4 no, está oculta. La tuve que Ok. abrir y la descargué porque necesito avanzarle. Porque se van 2 preguntitas de la semana 6 se fueron al examen parcial, al banco de preguntas. Entonces, Ok. espero que no, pero si llegaran a pasar, no quiero sentirme culpable que digan, ay, saqué 9 porque esas 2 no venían venían en el siguiente bloque. Entonces, yo no quiero que me pase eso. Ok, maestra, sí, sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches, jóvenes. Pues eso es todo por mi parte, jóvenes. Voy a dejar de grabar. A ver, Cristina levantó la mano, pero yo como